Hola, hoy nos sumergimos en unos textos que analizan distintas dimensiones de la cognición humana. Hola. Sí, vamos a explorar un poco estas ideas. Vamos a hablar de inteligencia social, emocional, también de creatividad, de estilos cognitivos. La idea es, pues, entender mejor estos conceptos, basándonos en las fuentes que tenemos. Sacarles el jugo, ¿no? Precisamente. Los fragmentos vienen de un texto sobre propuestas integradoras, cognitivo-socioafectivas. Y entender estas distintas inteligencias y estilos es, es clave para ver cómo funcionamos, cómo interactuamos. ¿Y cómo nos desarrollamos? Claro. Exacto. Y lo más fascinante, yo creo, es ver cómo se conectan entre sí estos conceptos, según sugieren las fuentes. Pues sí. A ver, si te parece, empecemos por la inteligencia social. Según los textos, desde una perspectiva evolutiva, claro, está ligada a la complejidad de vivir en grupo. Ajá. Y luego autores como Cantor y Kihlström la definen más en plan práctico, como esa capacidad para detectar señales sociales, manejarlas, para conseguir objetivos. Claro, para navegar el entorno social. Y un punto que me parece súper importante que resaltan: lo importante no es lo que se tiene, sino lo que se hace con ello. Totalmente de acuerdo. Y los textos la presentan como una forma de cognición social, ¿sabes? Como una base para entender los marcos sociales. ¿Vale? Y es interesante porque, citando a Gardner, se sugiere que podría ser incluso más básica que la interpersonal o la emocional, como si las englobara, en cierto modo. O sea, como el saber estar general. Exacto, eso es. El saber moverse en el contexto social más amplio, normativo. Vale, y esto nos lleva casi de la mano a la inteligencia emocional, la famosa IE, La IE, sí, que aunque todos pensamos en Goleman, los textos matizan que las raíces son anteriores. efectivamente. Vienen de la propia inteligencia social y de trabajos previos de Salovey y Mayer. Goleman lo que hizo fue, digamos, popularizarla y agruparla. En esas áreas que conocemos: autoconocimiento, autocontrol de las emociones, automotivación. ¿Mm? Reconocimiento de las emociones ajenas y el manejo de las relaciones. Sí, Pero aquí los textos hacen una distinción que me parece crucial. sí, es fundamental. Entre dos modelos de IE. Por un lado está el modelo de habilidad, el de Mayer y Salovey, Más restringido. más específico, sí. Se centra en la habilidad pura de procesar información emocional, percibirla, comprenderla, usarla para pensar y finalmente regularla. Vale. Y por otro lado están los modelos mixtos, como el de Goleman, que son más amplios. Incluyen rasgos de personalidad, competencias sociales, otras cosas. O sea que no hablamos exactamente de lo mismo según el modelo. Exacto. El modelo de habilidad de Mayer y Salovey, el de 1997, la define con 4 ramas jerárquicas. Percepción emocional. Facilitación emocional del pensamiento. Usar la emoción para pensar mejor, ¿no? Eso es. Luego, comprensión emocional. Y por último, la regulación emocional, que sería la más compleja. Y es jerárquico, o sea, necesitas lo anterior para llegar a regular bien. Interesante. Y de aquí saltamos a la creatividad, que Guilford ya dijo en los 50 que era algo distinto a la inteligencia, ¿no? Sí, la consideró independiente. Hoy los textos la describen más bien como un proceso cognitivo. Complejo. No un don innato, sino un proceso. Exacto. Que involucra redes cerebrales como la red neuronal por defecto. Esa que se activa cuando divagamos, ¿sabes? Ajá, cuando soñamos despiertos. Eso. Y también influyen neurotransmisores como la dopamina. Ahora, inteligencia y creatividad sí se relacionan. La inteligencia puede dar herramientas, claro. Pero no es lineal. Más inteligencia no significa sí o sí más creatividad. No necesariamente. Los textos mencionan el pensamiento divergente, generar muchas ideas, y el convergente, seleccionar la mejor, como claves en este proceso. Y también se relaciona con la personalidad, ¿verdad? Muchísimo. Autores clásicos como Barron, McKinnon, y luego los humanistas, Maslow, Rogers, todos la vinculan a la personalidad, a la autorrealización. ¿Y mencionan a Csikszentmihalyi? Así, su modelo sistémico es fascinante. Dice que las personas creativas a menudo muestran pares de rasgos que parecen opuestos. Como energía y calma, o ser extravertido e introvertido a la vez. Justo. Sugiere una personalidad compleja, flexible, más que un perfil único y fijo. Una riqueza interior, digamos. ¡Qué interesante! Y ya para ir cerrando el círculo, los estilos cognitivos.
Sí, Las fuentes los presentan como un puente entre la inteligencia y la personalidad. exacto. Es la forma preferida, la manera característica que tenemos de procesar la información. El cómo pensamos. No la capacidad, sino la tendencia. No si lo haces bien o mal, sino cómo prefieres hacerlo. Eso es. Y son bipolares. Se aprenden, pueden variar. Y muy importante, se pueden enseñar. No hay estilos buenos o malos en sí mismos. Y aunque no hay acuerdo en cuántos hay, destacan tres, ¿no? Sí, tres muy citados. Dependencia e independencia de campo, que es básicamente si tiendes a ver más el conjunto, lo global, o te centras más en los detalles, en analizar, ¿El bosque o los árboles? algo así. Luego la complejidad cognitiva y la reflexividad e impulsividad. Y estudiarlos según los textos conecta cómo captamos la información con nuestra forma de ser. Entonces, resumiendo un poco todo este análisis de las fuentes, vemos que inteligencia social, emocional, creatividad, estilos cognitivos no son islas separadas. Para nada. Son dimensiones interconectadas de cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos. Procesos complejos influidos por la biología, la psicología, el entorno. Y comprender esta complejidad, como la detallan los textos, nos da una visión mucho más completa, ¿no? Del comportamiento humano. Mucho más rica, sí. Y nos devuelve a esa frase clave de antes. No se trata solo de tener capacidades, sino de qué hacemos con ellas, cómo las usamos, cómo las integramos. Y esto me deja pensando, si los estilos se pueden enseñar, si la creatividad se puede fomentar, ¿cómo podríamos realmente diseñar entornos, ya sea en la educación o en el trabajo, que no solo midan lo de siempre? Sino que reconozcan y cultiven activamente esa diversidad. Exacto, esa diversidad en las formas de pensar que hemos visto en los textos. ¿Cómo sería eso en la práctica? Una pregunta para reflexionar, quizá. Desde luego. Da mucho que pensar sobre cómo potenciar todo ese espectro cognitivo.